pastor Luis Polo decía de que ellos se apegaban más a la creencia de los judíos, de que los judíos creían de que Dios hablaba, era con los ángeles, ¿cierto? El hermano Edwin afirma de que Dios sí hablaba con los ángeles, apegándose a esa creencia judía, que obviamente es de antes desde el cristianismo, la creencia judía. Sin embargo, nosotros tenemos que ser un poco detallistas en esa parte, sabiendo de que los judíos hasta el día de hoy no conocen como tal a su Dios. Seamos sinceros en esa parte. De hecho, la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tenemos que en esa parte ser conscientes. Ahora, si la Biblia, según los judíos y según la postura del pastor Luis Polo, la postura del hermano Edwin, sí estaba hablando con los ángeles cuando dijo hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios cuando pronunció la palabra a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Yo quisiera saber cuál es la semejanza, cuál es la imagen que nosotros tenemos para con los ángeles. Listo, esa es la pregunta. Sí, ¿Con quién? Solamente quisiera saber eso, ya que como tal, no, o sea, no tengo como tal preguntas referentes a que quisiera saber la postura como tal en cuanto a eso, edificarme en cuanto a eso, ya que yo no creo en lo personal de que Dios estuviese hablando con los ángeles, ¿ya? Entonces sí quisiera de pronto escuchar una respuesta bíblica de cuál es la semejanza y cuál es la imagen que nosotros tenemos respecto con los ángeles, si según Génesis 1:26 Dios hablaba con los ángeles. Listo. Hermano Edwin, adelante, bien pueda. Bueno, primero, de pronto el amigo, ¿cómo que me dio su nombre? José. Sí, de pronto él como no escuchó bien de pronto la intervención. El pastor Luis Polo él estaba diciendo de las posturas que son como más fuertes, ¿me entiendes? Que antes del siglo del cristianismo, los judíos tenían muy en firme que Dios hablaba con los ángeles, sí, y para eso justificaba, por ejemplo, el rabino Rashid Maimónides, Segunda de Reyes 22:19, que dice: y estaba Jehová sentado en su trono y sus ángeles alrededor de él, ¿cierto? Entonces, incluso el doctor Mario Porras Calderón, que es un trinitario erudito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, él dice: si hay un paralelo, ¿me entiendes? Esa postura es válida porque hay un paralelo, ¿sí? Y la otra postura más fuerte que está, bueno, que yo la creo, más que todo, es el plural de majestad, ¿cierto? Es el plural de majestad y sí, que esa es una figura literaria muy usada en las lenguas semíticas como el árabe y el hebreo, sí, usted lo investiga, usted puede encontrar esa información en internet, que es una figura literaria muy usada en las lenguas semíticas y hebrea. Y podemos ver que se usa en Esdras 4:17 y 18, que dice: el rey Artajerjes, Tobías y Zambalá creo que le envió una carta y dijeron: la carta que nos enviaste fue claramente leída, pero realmente la carta solamente fue enviada al rey Artajerjes, y entonces le involucró a su corte, ¿cierto? Pero la carta solamente estaba dirigida a él como el rey. Entonces, esa postura que dice, bueno, hay unos judíos rabinos ahora actuales que dice que era un plural de modestia también, ¿cierto? Que Dios en su humildad y estaba involucrando a sus ángeles, pero no para crear. Yo no creo eso que los ángeles crean, ¿me entiendes? Yo esa postura, yo la rechazo, los unicitarios la rechazamos. Los ángeles no crean, ¿sí? Ellos son creados, ¿sí? Pero es como si usted tuviera unos compañeros: vamos a hacer tal cosa, pero la va a hacer usted, ¿me entiende? Hagamos esto. Usted lo está involucrando como, no sé, sus amigos o algo, haciéndolo importante en ese aspecto, pero Dios solamente fue el que creó. Sí. No, lo que pasa es que no he respondido como tal lo que yo pregunté. O sea, yo esa no, ya voy para allá, sí, ya voy para allá, ya. Dame, sí, ya voy. Yo sé que sí, es una pregunta muy interesante lo que usted dijo, y quizás lo que usted dijo es verdad, que a veces hagamos y ya nos quedamos ahí, pero lo que usted dice es muy importante, el análisis de nuestra semejanza, ¿cierto? A nuestra imagen, o sea, sí, es muy válido la pregunta. Solamente lo estaba como poniendo en contexto en las posturas que son más fuertes para que usted ya tenga un entendimiento más adelante, ¿sí? Entonces, esa es nuestra imagen. Se refiere al libre albedrío y la santidad. Recordemos que Dios hizo al hombre santo y puro, ¿sí? Y con libre albedrío. Los ángeles también tienen libre albedrío, ¿sí? ¿Por qué? Conocen el bien y el mal,
¿sí? O si no, Satanás no lo hubiera convencido, ¿cierto?, de rebelarse contra Dios, ¿sí? Entonces, esa nuestra imagen y semejanza es conociendo el bien y la santidad, porque Dios nos hizo puro antes del pecado de desobediencia, ¿sí? Entonces no se refiere a una semejanza como que de persona divina, sino se refiere a una semejanza moral, ¿sí? De libre albedrío y de santidad, ¿sí? Porque Dios no hizo marionetas, sino seres santos. Bueno, si gustan, yo le doy un aportecito también. Amén, pastor. O sea, amén. Claro que sí. Cuando dice la Biblia, hagamos e hizo Dios a su imagen conforme a su semejanza, todos tenemos que tener, como se dice, tener claro que siempre los ángeles han estado con Dios. Ahora, ¿cómo son los ángeles? Son espirituales, son santos. ¿Sí me entiende? Porque Dios hizo al hombre santo en su condición de santidad. Y esa fue la imagen y esa fue la semejanza que perdió. De hecho, mire usted en el capítulo 3, el verso 21, el capítulo 3, verso 23, dice la Biblia. Vamos a leer desde el 24. El 22 dijo ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conociendo el bien y el mal. Si alarga la mano y come del fruto del árbol de la vida, podrá vivir para siempre. Está bien. Pero por eso Dios les expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra donde había sido formado. Después expulsó al hombre y a la mujer, y Dios puso unos querubines en el Edén. Observe bien, Dios siempre ha estado con los ángeles y los querubines, aún en la expulsión. ¿Con quién estaba? No especifica que estaba con el Hijo, ni especifica que estaba con el Espíritu Santo. Pues Dios es Espíritu, y dice la Biblia que Dios es Espíritu y busca que le adoren en el Espíritu y en verdad. Especifica en este texto que puso querubines y serafines. O sea, si los incluye a ellos y si les pone es porque estaba hablando con ellos. Ahora, cuando se habla de que es, la pregunta suya es que es como semejante, ¿sí o no? Nuestra semejanza, sí, el plural que usa ahí nuestra, sí, como si estuviera involucrando a varios, es lo que él dice. Lo que pasa es que, pastor, dale, pastor, no, lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, lo que ustedes están diciendo, yo lo comprendo, pero ahora que yo escucho la palabra semejanza, yo entiendo de que cuando se le dijo al hombre que pecó en el huerto del Edén y se sacó porque Dios dijo aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, se estaba refiriendo a que el hombre antes estaba en la dispensación de la inocencia, es decir, no tenía conocimiento acerca del bien y el mal. Ahora ya teniendo la dispensación, estando en la dispensación de la conciencia, ya el hombre caído ya tiene conocimiento del bien y el mal. Yo acepto de que se esté refiriendo en esa parte a que el hombre es como uno de nosotros en cuanto a que está sabiendo ahora el bien y el mal. Mas sin embargo, cuando el hombre fue creado, entonces el hombre no era como Dios, no era como Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a la traducción, la palabra que se utiliza para imagen o semejanza es demut, que quiere decir parecido, semejanza, concreto, modelo, forma, apariencia, aspecto, figura, forma, imagen y semejanza. Son las palabras que se utilizan en la traducción original para la palabra a nuestra semejanza. Es decir, que no está hablando de alguna cualidad en específico. Por eso es que yo realizo mi pregunta. Sé que de pronto quizás para ustedes, y esto es válido, no la sabemos todas y hay que ser muy claros en esto. Eso fuera todo espíritu de altivez y de vanagloria, porque no la sabemos todas. Esta pregunta nació precisamente de este en vivo, ¿cierto? En vista de que se estaba diciendo que los judíos abrazan esa creencia de que hablaba con los ángeles, nació esta pregunta aquí, de que si estaba hablando con los ángeles, entonces, ¿cuál es la semejanza? Porque no se utiliza a mi imagen y a mi semejanza, sino que dice a nuestra imagen.
conforme a nuestra semejanza. O sea, ¿cuál es la semejanza antes de que el hombre cayera que nosotros tenemos para con los ángeles? ¿Cuál es esa imagen y cuál es esa semejanza que nosotros tenemos para con los ángeles? Porque la Biblia dice de que Dios nos hizo completamente distinto a los ángeles. Sí, Esa sí. es Entonces, la pregunta. sí, sí, no, yo me inclino mucho, yo estoy de acuerdo con el amigo. El hombre vino a saber el bien y el mal después que perdió la inocencia, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con él en eso. Pero yo me inclino mucho es por el libre albedrío y la santidad, ¿sí? El libre albedrío y la pureza, ¿me entiendes? Yo me inclino mucho más por eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el amigo, que el hombre estaba antes de su obediencia, el hombre estaba en un estado puro, ¿sí? Lo que él dice es muy cierto. En la dispensación de la inocencia, lo que él dice, ¿cierto? El hombre era un ser puro. Hay que aclarar, vea. Cuando Sí. la Biblia habla en varias partes de la Biblia dice que incluso cuando nosotros estemos en el cielo seremos semejantes Sí. a los ángeles. Ujú. Sí, En la pureza y sí. claro. Es que no solamente está ligado a saber el bien y el mal, está ligado también a la santidad. ¿Sí me entiendes? La semejanza que habla la Biblia no se habla en este término que hemos leído, sí, claro, al saber el bien y el mal, pero también la semejanza está ligado a la santidad, A la la que santidad, permite. la pureza. La pureza. Sí, lo que dice el amigo es muy válido, sí, porque el hombre Claro, antes de su caída. Claro, los textos hay que entenderlo. Sí. El que yo leí del capítulo 3, el verso 22 en adelante, se habla, claro, ese sí es claro, se habla al conocer el pecado, el bien y el mal. Sí, es Sí, claro. señor, sí. Sí, Sí, muy pero también claro, sí. hay que entender que los ángeles son santos. Ellos no Sí, son del mundo. Mm. Entonces, en esta parte también tenemos que saber que el hombre era semejante a los ángeles. Ahora, y es claro que también el Señor dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme Sí. a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces, mire que ahí no incluyó a otros seres, sino que ya dijo que él era el único creador, porque él es el único creador. Entonces, Gustavo García estaba diciendo por aquí que yo decía que los ángeles también era creador. No, eso es falso. ¿En algún momento ustedes escucharon decir eso? No. Usted, amigo. Nosotros rechazamos eso. Si nosotros rechazamos esta doctrina como unificarios y que los ángeles jamás van a ser creador. Nosotros estamos de acuerdo con los trinitarios en eso. ¿Sí? Tampoco podemos decir lo que la Biblia no dice. Claro. Entonces yo creo que ya por aquí la jefa me está diciendo es tiempo de dormir. Hay que seguir investigando más. Sí, esta pregunta, créanme que nunca la había escuchado. Sí, hay que seguir investigando más. ¿Cuál fue el texto el que usted utilizó cuando dice de que seremos semejantes a los ángeles? Ese creo que tengo Yo creo que en Mateo 24, yo no sé cómo es, que cuando dice que le preguntan a Jesús, que un hombre, ¿me entiende? Una mujer tuvo 7 maridos, el primer hermano murió y el segundo, y así. Sí, ahí está. Más sin embargo, porque él hacía mi, porque él vamos a aclarar algo aquí. El texto que de pronto ha leído el pastor Geiger no sería válido a lo que de pronto se está refiriendo aquí, porque cuando la Biblia dice que seremos semejantes a los ángeles, no se está refiriendo a la imagen como tal física, porque nosotros en el cielo no vamos a tener alas y la Biblia describe a los ángeles con alas. Ahí se está refiriendo a que seremos asexuales, o sea que no vamos a tener como no, tal y cuerpo incorruptible, sí, cuerpo incorruptible. Sí, señor. Eso yo aclaré católico. En la santidad, sí, en la santidad y cuerpo incorruptible, sí. A eso sí vamos a hacer. Sí, no vamos a tener alas como él dice, sí, no, es cuerpo incorruptible, cuerpo glorificado y una pureza, ¿me entiendes? ¿Sí? Es lo que sí. Entonces sí, ya